Ah, bueno, yo les voy a hablar del país de origen y el periodo que abarcó el expresionismo. Bueno, en el país de origen tenemos que comenzó con el estilo pictográfico en Alemania, durante la transición del siglo XIX al siglo XX. Después se expandió y abarcó más disciplinas y regiones, hasta madurar en el año 1905. La siguiente. Bueno, el periodo que abarcó el expresionismo, en sí no se sabe en qué fecha exacta comenzó este movimiento. Sin embargo, se cree que su madurez y establecimiento fue entre el periodo de 1905 a 1933. Y en estos años, en los primeros años de su madurez, en los artistas de Alemania hacían frente a un tiempo difícil, al igual que todos los escritores del mundo, ya que eran los años previos a la Primera Guerra Mundial. Bueno, y para hablar acerca de lo que ocurría en el mundo, pues podemos ver algunos ejemplos que nos muestran en la diapositiva de lo que ocurría en el mundo durante este periodo, durante el periodo de este movimiento. Bueno, algunos ejemplos son en 1905, la guerra ruso-japonesa. Además, en ese mismo año, en 1905, surge la Revolución Rusa, el pánico banquero de 1907. En México, en 1910, inicia la Revolución Mexicana. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. En 1918, la pandemia por gripe española y la gran crisis de 1929 son algunos de los ejemplos de hechos o sucesos que ocurrían durante el periodo del expresionismo. Bueno, y para concluir, la siguiente, por favor. Gracias. Ah, ya para concluir, en general, este periodo se caracterizó por ser una etapa difícil, una etapa complicada para todo el mundo, por los conflictos que sucedían pues en todas partes, lo cual daría o definiría las características de este movimiento, que es el expresionismo, las cuales estaremos viendo más adelante. Algunos principales autores y sus obras del expresionismo en la literatura son La muerte de Danton de George Butcher, que en esta eh, trata de explicar cómo sobre la Revolución Francesa, escrito en 1835, pero fue estrenado hasta 1902, incluso cuyos fragmentos se encontraron en los papeles póstumos de Butcher y que es calificado como el primer drama social de la literatura alemana. Los otros son El despertar de la primavera, El camino de Damaso, La montaña mágica y La metamorfosis. La metamorfosis narra sobre la transformación de Gregorio Samsa, que es un monstruo insecto, y del drama familiar que a raíz de este acontecimiento se delata. La siguiente, por favor. Algunos representantes en la literatura, como pueden verlos y por temor a no pronunciarlos bien, los tienen ahí. No sé si quieran copiarlos o... La siguiente, por favor. No carga. Algunos representantes en la pintura, como pueden dar cuenta, es Rivera y Frida Kahlo. Ellos son mexicanos y que con su pintura llevaron a México en ese rango. En la música está Víctor Orman y Anton Webern. En el cine, pues están esos que se me dificulta la pronunciación. En las pinturas, El grito de Edvard Munch. Tal vez algunos ya han visto esta pintura, es un poco sonada en estos temas. Y La luz de los ojos de Anton von Weber. En el cine, El golem. Y la siguiente, por favor.
Características. El expresionismo es una deformación de la realidad, expresándola de forma más subjetiva. Los expresionistas creyeron que debían captar los sentimientos más íntimos del ser humano. La angustia existencial es el principal motor de su estética. Pretenden potenciar las emociones del espectador, distorsionando deliberadamente y exagerando los temas. La que sigue. Intensifica e interpreta la realidad, pero nunca se aparta totalmente de ella. Los expresionistas manifiestan sus emociones sin preocuparse de la realidad. Utilizan colores fuertes y puros, formas retorcidas y una composición agresiva. Cobra importancia el mundo de los sueños. Solo importa representar el sentimiento y no la realidad. La que sigue, por favor. Regrésate una, porfis. Ok, gracias. Aquí en esta de las características usan exceso de color, aportando un carácter simbólico. Las formas naturales las convierten en trazos y geometrías casi reconocibles. Basan su trabajo en la intuición. Además de la angustia existencial, el pesimismo y el caos son los temas principales. Es con un gran sentimiento de frustración y es anticonformista, y sus exponentes fueron vistos como iconoclastas. Iconoclastas quiere decir que niega y rechaza la autoridad de normas, modelos y muestras, y se toma como personas que se oponen al culto de imágenes sagradas. Provienen del griego iconoclastes, que es rompedor de imágenes. Su arte es subjetivo, es decir, es la percepción, opinión y argumento que corresponde de pensar propia del sujeto, o sea, del autor. No hace referencia a un objeto en sí, sino a la percepción de una persona sobre este objeto, la cual expresa por medio del lenguaje. De ahí el uso simbólico de elementos que representan algo, la presencia de historias con finales abiertos o películas sin resolución de su conflicto. Ahora sí, la que sigue, por favor. El objetivo primordial de los expresionistas es transmitir sus emociones y sentimientos más profundos. El propósito del expresionismo es intentar reconectar al hombre con la realidad a través del arte, pues bajo sus premisas el ser está desconectado de sí mismo y de su entorno. El propósito de estas formas narrativas es invitar al espectador a cuestionarse los dilemas de los personajes, a entender su realidad. La que sigue. El expresionismo en la literatura. Las características principales que tuvo es que utilizó recursos como el flujo de conciencia, que es un método de narración que intenta plasmar la simultaneidad con la que las imágenes e ideas se presentan en la conciencia del protagonista. Dicho esto, como intenta reproducir el desorden de la mente, cuenta con la libertad de construir tanto frases sin verbo como repeticiones, incluso puede omitir puntos y comas. También está el uso de un lenguaje desgarrado, es decir, muy intenso, con mucho sentimiento. La presencia constante de la muerte, la violencia y la crueldad, la elaboración de personajes abstractos, puesto que no les proporcionan nombres individualizados. También se caracteriza por la crítica a la burguesía y la presencia de lo grotesco como medio de representar la naturaleza humana. La siguiente, por favor. El expresionismo en la literatura se manifestó primero en la poesía, después en la narrativa y finalmente en el teatro. La siguiente, por favor. La poesía expresionista se apartaba de la narración de la realidad y la naturaleza y estaba enfocada hacia expresar la esencia de los sentimientos, como bien lo mencionan mis compañeros anteriormente. Los temas principales que se abordaban en la poesía expresionista se centraban en expresar el horror de la vida humana y el colapso de la civilización,
Sin embargo, había otros poetas expresionistas que estaban preocupados por las transformaciones políticas y sociales de la época, y esto lo expresaban mediante, bueno, a través de las sátiras, que es como una burla. La siguiente, por favor. Un ejemplo de este género literario es Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, donde expresa un espíritu fatalista y de violencia y principalmente, sí, de crueldad, que es característico del expresionismo. La siguiente. La narrativa expresionista. En esta destaca la realidad interior sobre el exterior, es decir, la visión del protagonista, así como su análisis psicológico y existencial, donde los personajes se plantean su situación en el mundo y su identidad, con tal sentimiento de inconsciencia que les llega a provocar conductas desordenadas, psicóticas, hasta incluso violentas. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Una de las obras representativas es La Metamorfosis de Franz Kafka. La siguiente. En la dramaturgia expresionista, su interés estaba puesto en retratar emociones y pensamientos de los individuos, y usualmente el personaje principal de una obra expresionista manifiesta sus males interiores a través de largos monólogos. La siguiente, por favor. Un ejemplo destacado es Caja de Pandora de Franz Wedekind, no sé si se pronuncia así, que en sus obras se hacía evidente su desprecio por la sociedad burguesa, solía atacar la hipocresía y también las costumbres sexuales represivas. Y ya sería todo de nuestra parte, profesora. Sí, muchas gracias. ¿Podrían dejar en la pantalla donde está la imagen del grito, la pintura? Gracias. Por parte de todo el grupo, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario que quisiera hacer en relación con la exposición. ¿No? Bueno, si seguimos la exposición, podemos ver que sí es, a pesar de que muchas características de las vanguardias coinciden o tienen algo de similar, de todos modos ya las características específicas de cada una de ellas pues siguen siendo muy interesantes. En el caso del expresionismo, es una vanguardia que va a surgir contra u oponiéndose más bien al impresionismo. ¿Han visto ustedes algunas pinturas impresionistas? Creo que no. Bueno, ¿no? No sabría cuáles Bueno, son. Las impresionistas son, no tengo ahorita aquí alguna para mostrarla, no traigo mi disco duro, pero son las que reflejan paisajes y personas, la lluvia, los barcos, realidades que pues que vivimos a diario. Y el impresionismo lo que hacía era precisamente eso, como su nombre lo indica, imprimir, plasmar en los lienzos la realidad tal como la veían. Sí, claro, con algunos arreglos de colores, perdón, de colores, de ciertas de ciertas modificaciones que ayudaran a hacerla más atractiva, más agradable, pero esencialmente era la realidad. Es decir, no estaban creando algo nuevo, sino solo plasmar en los lienzos, a través de la pintura,
sobre todo, no solo de la pintura, pero sobre todo de ella, la realidad tal como ellos la veían. Ese es el impresionismo, imprimir la realidad a través de los lienzos o a través de otras obras de tipo, no sé, de artes plásticas, de la misma literatura, pero solo era imprimir la realidad tal cual en letras, en pintura y demás. El expresionismo es lo opuesto. El expresionismo dice, otra vez volvemos a que las vanguardias van rompiendo las tradiciones, costumbres y reglas anteriores. Y el expresionismo dice, basta ya de imprimir las cosas como las vemos. La realidad está tan mal, por lo que necesitamos escuchar y saber qué cosa piensa o siente el ser humano. Y entonces por eso se llama expresionismo. Hay que expresar qué sentimos los seres humanos, cómo nos sentimos, cómo estamos, por qué somos capaces de hacer cosas tan atroces como las guerras. Y entonces de ahí la esencia de su nombre, expresar, sacar lo interior de los seres humanos. Ya no solo lo que vemos afuera, porque eso ya lo hacían otras corrientes y sobre todo el impresionismo, sino le da prioridad a los sentimientos, emociones, formas de pensar, miedos de los seres humanos. Y entonces ahora hay que expresar, hay que sacar lo que sentimos los seres humanos. Bueno, y a través de su arte es como lo hace. El expresionismo, ya se dijo, nace en Alemania. Entre sus autores más representativos encontramos a Franz Kafka. Dice que utiliza un nuevo lenguaje para representar una realidad oculta. En las características que maneja Julieta, dice que hay que utilizar un nuevo lenguaje para reflejar una realidad oculta. ¿Cuál es esa realidad oculta? Pues la que tenemos en el interior cada uno de los seres humanos. Y por eso crean este nuevo lenguaje o esta forma de arte a través de la cual se puede expresar el ser humano. Nuevamente dice, hay que crear un nuevo lenguaje porque el que ya existe y que es el que utilizamos no sirve, está dañado, está podrido, refleja las normas anteriores de una sociedad en decadencia, de una sociedad malvada, de una sociedad cruel que se ha dedicado a destruirse a sí misma y por eso hay que desecharla. Y entonces hay que darle prioridad a lo que sentimos ahora los seres humanos. Entonces, ¿qué va a reflejar esta vanguardia esencialmente? Una angustia existencial, es decir, ¿en dónde estamos parados? La desesperación del ser humano porque se está destruyendo, el miedo, el aislamiento. Dice ahí que se opone a la masificación, o bueno, no se opone, está como rescatando al individuo que se pierde entre la masificación. La masificación, dice ahí, son las grandes concentraciones urbanas, o sea, las grandes ciudades con su respectivo desarrollo tecnológico, que para ellos era como si el hombre se perdiera entre esa gran concentración de personas. No sé si se entienda, es como una contradicción porque finalmente las grandes concentraciones pues somos de seres humanos, pero ellos intentaban expresar que los sentimientos y la individualidad de cada quien se pierde entre toda esa masificación. Es decir, a mí ya no me interesa qué opina fulanito, sutanito, cómo analizan, qué cosas sienten, sino que ya se ve como global, como de bulto. Pues sí, son seres humanos, pero que están sirviendo o están hasta siendo utilizados finalmente para el desarrollo económico de las grandes potencias. Pero se pierde la individualidad, los sentimientos y emociones, pues que cada uno de nosotros tenemos, y eso es lo que intenta rescatar, o cuando menos plasmar
a través de su arte el expresionismo. Nuevamente, rechazan normas, son rompedores de imágenes, decía una de sus compañeras, es decir, rompe nuevamente con todo lo tradicional, con lo anterior, y sobre todo sus percepciones son subjetivas. ¿Qué quiere decir subjetivas? Pues de los sujetos, ¿no? Ya no me interesa lo que digan de manera general los gobiernos o algunas celebridades que luego acostumbran a hablar por todos los demás. A mí me interesa, o bueno, eso decía el expresionismo, a nosotros nos interesa saber qué está pensando y qué está sintiendo cada ser humano. Por lo tanto, todas las expresiones de cada autor pues son subjetivas porque son o dependen del sujeto, de lo que él siente, de lo que él piensa, de cómo él se sienta, si está triste, si está enojado, si está angustiado, si está contento, si está alegre. Todos esos sentimientos son subjetivos porque dependen exclusivamente de los sujetos. Y por tanto, contienen todos los sentimientos que nosotros hemos experimentado y que ellos tratan de rescatar como lo más importante. Mencionan que como si el hombre estuviera perdido en esta masificación que les decía yo, y entonces lo que intentan hacer a través de su arte es reconectar al hombre con su realidad. Expresan crueldad, violencia, el horror de la vida urbana que es en estas grandes ciudades, y lo insensible que se ha vuelto esta forma de vida, ¿no? Porque ya no interesa lo que piensan los seres humanos. Por eso ellos tratan de rescatar esos sentimientos. Y la vez pasada yo les mencionaba la metamorfosis de Franz Kafka como un asunto de los sueños. Y aunque decía yo que las vanguardias se relacionan, es aquí precisamente en el expresionismo donde esta obra adquiere su máximo desarrollo, su máxima representatividad a través precisamente de este escarabajo, que nunca dice que es escarabajo, o sea, menciona que tiene algunas características parecidas a un escarabajo y por eso suponemos que lo es, pero nunca lo menciona así. El chiste es que el muchacho se convierte, creo que se llama Gregorio, ¿verdad? Decían hace un ratito, ya no recuerdo el nombre, pero creo que sí es Gregorio, que despierta convertido en un animal así parecido a un escarabajo. Y yo les decía les decía la vez pasada que él, cuando estuvo bien, cuando sus características eran como el resto de su familia, él sostenía a su madre y a su hermana económicamente. Era un hijo ejemplar, trabajador, bueno, sensible, preocupado por el bienestar familiar y sostenía a su familia. Pero un día amanece así, con esas características de escarabajo. Y por un tiempo su familia lo atiende, no hay mayor problema, pues porque finalmente es su hijo y en el fondo conservan la esperanza de que uno de estos días va a aparecer nuevamente como era antes. Pero van pasando los días y van pasando los días y no se regresa a su apariencia normal, sigue siendo un animalito. Y entonces yo les decía a ustedes que la hermana empieza a tenerle asco. Cuando le lleva de comer, lo ve y empieza a sentir la sensación de asco, pues porque es un animal y pues porque debe comer como tal. Y entonces, ¿qué intenta reflejar Franz Kafka con esta obra? Pues que allí se puede ver lo insensible que ha quedado el ser humano y en lo que se ha convertido, porque pues regularmente uno esperaría que la familia pues tuvieras la forma que tuvieras, siempre te ayudara, siempre te atendiera, porque además pues eso es lo que propugnamos, eso es lo que siempre se manifiesta y esos son los valores que esencialmente debiera tener la familia
y por tanto hacerlo realidad en un momento de crisis. Pero en este caso, la familia empieza ya como a rechazarlo. Y además, pues porque también el muchacho dejó de proveer económicamente a la familia. Hay todo un análisis de la metamorfosis, por si alguien estuviera un poquito más interesado y tuviera curiosidad por leer un poquito más. Hay análisis que reflejan esto que les comento y que dicen, bueno, es que él empieza a entristecerse, a deprimirse, a desencantarse de lo que somos los seres humanos, porque él esperaba pues que la familia siempre estuviera con él, porque él cuando estaba bien le dio lo que pudo a la familia y por lo tanto ahora espera que la familia pues lo trate igual a él, ahora que él no podía trabajar y que no podía valerse ni siquiera por sí mismo, porque tenían que llevarle de comer y tenían que cuidarlo porque pues, él no podía hacer nada. Entonces, es una crítica social a la insensibilidad de los seres humanos que han alcanzado hasta ese momento, ¿no? Crueles, violentos, el horror de la vida urbana en estas ciudades que hace que se pierda la individualidad de cada quien y por tanto los sentimientos. Entonces, solo quería agregar estos aspectos que me parecen importantes. La vanguardia es muy interesante y bueno, les dije que pusieran esa pintura que seguro todos conocen. Incluso se hace una representación caricaturesca en sus emojis, ¿no? Sí, la del teléfono sí lo ubican todos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí. El grito. La pintura se llama El Grito. Y precisamente es la expresión del miedo personal del autor, que es un autor expresionista, Munch. También no sé cómo se pronuncia, yo, pero así se escribe. Y este cuadro, en este cuadro él logra expresar el desfallecimiento del hombre ante una realidad cada vez más compleja y confusa. Si todos le ponemos mucha atención, lo que expresa es la angustia y el horror. ¿Sí estamos de acuerdo todos? Sí, Miss. Eso es lo que expresa, Sí. es un grito desesperado contra la realidad que les toca vivir a estos vanguardistas en aquella época. Estamos hablando de principios del siglo XX, años 1900. Intenté explicarles un poco el contexto histórico de los años 1900. Vienen las dos grandes guerras mundiales, pero no son las únicas. En los en el contexto histórico de hoy, su compañera hace un relato de otras luchas, de otras guerras, de otras revoluciones, incluida la de México en 1910. O sea, estamos ahí en esos años 1900. Guerras, desastres, destrucción y anulación, por lo tanto, de los sentimientos de los seres humanos. Y por eso esta vanguardia protesta contra todo eso e intenta rescatar qué cosas sentimos los seres humanos e intenta darle mayor validez, intenta rescatar todos estos sentimientos y lo expresa a través de este arte que se me hace de los más, bueno, no de los más, todo es interesante, pero tiene características muy particulares que permiten verlo de manera muy clara, ¿no? Pues no sé si hubiera algo más y si más o menos les quedara claro con el agregado. Creo que la exposición está muy completa y solo quería hacer ese añadido. Gracias, ¿Sí, está maestra. bien? ¿Podemos continuar? Gracias a ustedes. Voy a checar, bueno, Julieta empezó, ¿verdad? Sí, profe. Julieta, y luego Alejandra Itzel.
Está un poquito indispuesta, no puede hablar, profe, por eso expuse su parte, pero ella hizo su parte, su investigación y todo, y yo nada más lo mencioné. De acuerdo, sí, me escribió ayer. Gracias, Sí. Julieta. Sí. Muy bien. Abimael, Sí, Marta Sinaí Sí, aquí estoy. y Yotzelin. Sí, profe. Sí, muchísimas gracias, muchachos. A usted, Este, maestra. gracias. Continuamos con el creacionismo. ¿Ahí se ve? Sí. 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 Ah, bueno, gracias. Bueno, pues nosotros somos el equipo 8 y vamos a exponer respecto al creacionismo. Somos los compañeros que ven ahí. ¿Le puedes cambiar a la pasada, por favor? Ahí. Ok. En la tabla de contenidos vamos a hablar primero del contexto histórico, país de origen y periodo que abarca, principales autores y sus respectivas obras, características y objetivos de la vanguardia y cómo se vio reflejada la vanguardia en la literatura. La siguiente, por favor. El creacionismo surgió a principios del siglo XX, luego de la Primera Guerra Mundial, aunque hubo disputas respecto a su fecha de inicio formal. El poeta chileno Huidobro, iniciador del movimiento, llegó a Europa en 1916 para establecerse en París. Se dice que sus primeros inicios fueron en París en 1916. El creacionismo surgió en pleno auge de las vanguardias literarias en Europa y en América Latina. Siguiente. En este tiempo, los artistas apostaban por alcanzar cuotas de libertad y autonomía creativa que nunca antes se habían visto. Estos incluían apuestas muy diversas, como intentos por reproducir el contenido onírico que se relaciona a los sueños en el surrealismo, o a los cantos al progreso y a la máquina del futurismo de Marinetti. Siguiente, por favor. Se trataba pues de un momento de explosión artística y de mucho deseo de experimentación formal. Era fruto, entre otras cosas, de la aparición de discursos nuevos como el psicoanálisis, además de la fe en la ciencia. Simultáneamente se daba la formalización de la lucha libertaria de los movimientos de clase obrera, como el anarquismo o el comunismo. Este espíritu se mantuvo intacto hasta la Segunda Guerra Mundial. Siguiente. Bueno, respecto a los principales autores, al menos de la literatura, está Vicente Huidobro, que nació en Santiago de Chile en 1893 y murió en Cartagena, Chile, en 1948. Se considera que él fue el fundador y principal exponente del creacionismo y un gran impulsor de las vanguardias en Latinoamérica. El máximo desarrollo de esta vanguardia fue alcanzado por Huidobro durante su estadía en París, ciudad a la que llegó en 1916, en plena Guerra Mundial. Más adelante viajaría a Madrid, en donde encontraría nuevos escritores seguidores de la corriente. Después le sigue Juan Larrea. Él nació en Bilbao en marzo de 1895 y falleció en Argentina en 1980. Realizó sus primeras publicaciones en revistas del movimiento ultraísta. Sin embargo, más adelante se vinculó al creacionismo, motivado por su cercanía con Vicente Huidobro. Y Gerardo Diego. Gerardo Diego nació en Santander en octubre de 1896 y murió en Madrid en julio de 1987. A pesar de que su recorrido en la poesía y la literatura comenzaron con un acercamiento a los versos tradicionales, su paso por París le permitiría relacionarse a las vanguardias de la época.
En esta ciudad conoció a Vicente Huidobro, gracias a quien incursionó en la producción de textos con características creacionistas. También tienes que hablar con tu papá. Ya, ya, Em, ya no. Estas son las obras de cada quien, Ya no, respectivamente. porque, ay, es que probablemente si le digan a tu amiga, o bueno, a su papá, se le va a ir mal a tu amiga, pero no sé. Chicos, apaguen su micrófono. ¿Alguien Se está tiene un escuchando lo que micrófono hablan. abierto? Sí, perdón. ¿Alguien tiene un micrófono abierto, chicas? Martita. Y bueno, pues Althazar, la obra principal de Huidobro, fue publicada en 1931 y fue la novela más emblemática del creacionismo. Sin embargo, Huidobro sostenía que comenzó a producir textos de la misma naturaleza desde 1912, antes de París. Respecto a la Rea versión celeste, es su obra completa y fue publicada en los años 60, cuando la poesía vanguardista alcanzó un mayor auge. El libro, como podrán ver, se llama Versión Celeste y a raíz de esta publicación se convirtió en un poeta de culto. Y Gerardo Diego, como fruto de su paso por París, publicaría Imagen en 1922 y Manual de Espuma, 1921. En este último libro, por ejemplo, fusiona 2 o 3 poemas dentro del mismo poema, creando a su vez nuevas imágenes. Ok, ahora les voy a explicar las características y objetivos del creacionismo. El creacionismo literario es un movimiento poético de vanguardia en el cual se observan influencias como el cubismo, el futurismo y el dadaísmo, como ya lo habíamos mencionado antes. Los poetas buscaban alejarse de la realidad y se expresaban mediante un lenguaje abstracto, lo que le da al poeta un papel más protagónico en el arte. La obra literaria es totalmente autónoma del mundo. También se propone una realidad nueva, no existente antes, desprendida de toda realidad fuera de la suya propia. Se trata pues de una vanguardia que quiere ser teórica, es decir, que se busca una nueva corriente artística y política de la otra parte con el propósito de transformar al mundo y en la que el poeta tiene el rol de crear una vida de belleza para la humanidad. La siguiente, por favor. Se trata pues de una vanguardia que quiere ser teórica y política. La utilización de los recursos estilísticos vanguardistas, eliminación de los nexos gramaticales, la puntuación, entre otros. Aquí no se buscaba una coherencia en las palabras, no ponían nexos, ya que no buscaban unir las palabras y también suprimían algunos signos de puntuación. Disposición peculiar de los versos o empleo de diferentes tipos en cuanto a forma. Se utiliza la palabra como elemento esencial en el acto de creación, como imagen autónoma e independiente del mundo ideológico, ya que se le da una gran importancia a la disposición tipográfica de las palabras, al estilo de los caligramas. Por ejemplo, aquí podemos ver que se relaciona mucho con el cubismo, como ya lo habían mencionado nuestros compañeros anteriormente, que también utilizaban el caligrama en esta vanguardia. Y siguiente, por favor. ¿Cómo se ve reflejado el creacionismo en la literatura? Pues se refleja principalmente por ser un movimiento estético iberoamericano, constituido como una de las vanguardias literarias más importantes del siglo XX. Esta vanguardia extendía que la función de las palabras no era la de transmitir significados, sino la de ser bellas. También rechazaba la realidad
por lo que permite utilizar palabras inexistentes o metáforas que carecen de lógica. Una de las principales frases de este movimiento era: reflejar la realidad tal y como existe significa no crear nada nuevo. El que sigue, por favor. Los poetas creacionistas dibujan con palabras su propio universo de formas muy diversas, como puede ser el uso del lenguaje inventado, construcciones sintácticas nunca vistas antes, la mezcla de idiomas diferentes y juegos con las tipografías, y no cuentan con una línea del tiempo o utilizan largas enumeraciones. El creacionismo no está sujeto a ninguna norma estética, es libre de su contenido y su continente y entremezcla ambas de forma irracional para hacer su arte. Toda esta innovación convierte al poeta en un dios creador que hace y deshace sus mundos internos y los expone al exterior mediante palabras creadoras de imagen. Otra de las frases más conocidas en esta vanguardia fue que se debe hacer un poema como la naturaleza hace un árbol. El poeta debe de dejar ya de cantar la naturaleza, lo que tiene que hacer es imitar a la naturaleza, es decir, eliminar todo lo descriptivo o anecdótico. ¿Sería todo, maestra? Sí, no sé si alguien del grupo quiera hacer algún comentario o tenga alguna duda. No, mis. ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Voy, perdón. Muy bien. Entonces tenemos creacionismo, que como su nombre lo indica, esencialmente se van a dedicar ¿a qué? A crear. A crear un nuevo arte. Muy bien. Crear un nuevo arte. ¿A través de qué? Como su compañero lo dijo, a través de las palabras. Las palabras van a ser el principal motor por el que se va a crear. Y por eso hacen uso de neologismos, que son nuevas palabras, pero todo va a estar sujeto, o más bien no van a estar sujetos a ninguna de las reglas tradicionales de la escritura o anteriores, por lo que ya hemos venido diciendo. Ellos tratan de romper todo lo anterior porque lo consideran malo, porque lo consideran inapropiado, porque consideran que es una deformación o degeneración del ser humano, y entonces intentan crear nuevos escenarios en donde el ser humano pueda ser cada vez mejor o tenga la oportunidad de buscar ser cada vez mejor. Y entonces el creacionismo busca crear y crea nuevas palabras que las utiliza en sus poemas, que no tienen orden, no tienen reglas, igual que todo lo anterior, igual que todas las vanguardias que hemos visto, no tienen, ya no siguen la métrica, rima y ritmo que todavía hasta los modernistas o posmodernistas pudimos ver, ¿no? Todavía aún los versos libres tienen alguna rima o cuando menos tienen algún ritmo incorporado en sus versos, pero ya en el caso de estas nuevas corrientes no lo hay, no hay orden, ni siquiera hay cuestiones a veces lógicas. ¿Se acuerdan que les dije que las vanguardias habían sido muy difíciles y que por eso
mucha gente no las había entendido. Y entonces su vida, si se pudieron dar cuenta los que ya expusieron y los que faltan, su vida no es muy prolongada, son alrededor de 2, 3, 4 años, lo que dura cada vanguardia, porque en esa ruptura de todo lo tradicional, pues se vuelven difíciles de comprender para algunos, ¿no? En esencia son son manifestar que estaban en contra de lo anterior, pero de todos modos para algunos se vuelven complejas. Y entonces su vida pues data más o menos entre 2, 3, 4 años, no más. De todos modos, no por eso dejan de ser menos importantes. Y en el caso concreto del creacionismo, ya dijimos, es crear. Y esa creación de nuevas palabras y de nuevas cosas las podemos ver en su poema que se llama Altazor. Se llama Altazor o El viaje en paracaídas. Se puede encontrar por cualquiera de los dos nombres. Y allí vienen una serie de palabras que si pudieran ver ustedes un extracto donde viene, dice, ahí viene la golondrina, ahí viene la golonchina, ahí viene la golonfina, ahí viene, es decir, todas las palabras que pudieran rimar con golondrina, golonfina, golonchina, gonolinda, ¿qué dirán ustedes? Bueno, pero ¿y esas palabras qué? No tienen sentido, no tienen significado, no llevan orden. No lo llevan. Pero eso es lo que intenta decir él, Huidobro. Tenemos que crear cosas nuevas porque plasmar lo que ya está, pues no tiene sentido, dado que estamos diciendo que es una sociedad mala. Entonces, ¿qué cosa tiene que hacer el poeta? ¿Cuál es el papel del poeta y de todos los artistas de esta época? Crear cosas nuevas, dar paso a una sociedad nueva. En este caso, a través del arte. ¿Se puede o no se puede? Pues ellos decían que sí. ¿Y cómo lo hacían? Con esta generación de nuevas palabras. Por eso dice que Huidobro ve al poeta como un pequeño dios, creador de nuevas cosas. Y por eso plantea que los artistas y entre ellos los poetas deben ser como la naturaleza, deben imitar a la naturaleza. ¿Y qué cosa hace la naturaleza? Pues crea cosas, genera cosas. Así debieran ser los artistas, creadores cada vez de nuevas cosas y no solo repetir lo que ya había, por lo que ya bastante hemos dicho, ¿no? Entonces, ese va a ser el creacionismo. Otra vez, no hay signos de puntuación, no hay nexos, no hay un orden lógico, pero de todos modos utiliza la palabra como su principal fuente de creación. A través, les decía yo, de estos poemas, donde él inventa palabras. Sí las inventa en este poema de Altazor. Se pueden ver la creación de nuevas palabras de las que muchas carecen de significado, pero nuevamente regresamos a que las vanguardias protestan, a pesar de que a veces parezcan absurdas, a pesar de que a veces no las entendamos bien, a pesar de que a veces sean un poquito complejo o confusas, de todos modos ellas a su manera protestan contra la realidad de principios del siglo XX. Entonces, esta es una de las vanguardias más representativas porque es la primera en Hispanoamérica, ¿no? Aunque después se va a España, de todos modos, su máximo desarrollo del creacionismo, pues lo desarrolla en Chile. Es decir, inicia en París, porque él estaba en París. Pero el poeta es chileno y lo desarrolla en Hispanoamérica, aunque después se vuelve a ir a España. Pero es considerada como la primera vanguardia en Hispanoamérica. De ahí su gran importancia. Si se dieron cuenta ustedes, todas las vanguardias anteriores son europeas.
y esta es la primera vanguardia surgida en Hispanoamérica y desarrollada también aquí. Entonces, pues no sé si hubiera alguna otra pregunta y si no, podemos pasar a la siguiente exposición, que sería el estridentismo. No me... Adelante entonces, chicos, del estridentismo. Sí, gracias. Siguiente, por favor. El estridentismo es una vanguardia caracterizada por el culto al modernismo, lo urbano y lo cosmopolita. Se muestra como una lucha contra los patriarcas de la literatura nacional mexicana, procurando dar una voz propia a las manifestaciones artísticas insurgentes. Esta vanguardia comienza en México, específicamente en Jalapa, Veracruz, encabezado por Manuel Maples Arce, de finales de 1921 hasta 1927. Siguiente, por favor. El contexto histórico. A comienzos de la Revolución Mexicana, México sufría un estancamiento artístico. El momento de la revolución surge como una oportunidad para la renovación, el cuestionamiento de los valores tradicionales se pone de manifiesto, y con este el paso hacia la modernidad. Finalizada ya la Revolución Mexicana, el país entró en un estado de desagrado con la falta de desarrollo tecnológico y artístico que existía. Así, el estridentismo se genera en medio de un proceso de transformación, en un contexto de crisis mundial, y por ello fue visto por muchos estridentistas como una forma de mostrar su deseo por un desarrollo pleno y su inconformidad hacia la falta de desarrollo mediante la ruptura de los conceptos básicos y la forma en la que se desarrollaba México. Siguiente, por favor. Bueno, el estridentismo fue un movimiento que se interesó y exaltó lo moderno, lo urbano, lo tecnológico y lo cosmopolita. Se inspiraba en el vanguardismo europeo, ya que asimilaba influencias como el futurismo, el cubismo y el dadaísmo. También apoyaba el progreso y desarrollo de México y luchaba en contra del conformismo. Los estridentistas se definían como radicales, intransigentes y herméticos. También manifestaba la incomodidad con la estética vigente del momento, asumiendo así formas del humor negro, el esnobismo y el rechazo a todo lo pasado. El estridentismo buscaba acabar con los conceptos arraigados y los héroes de la historia de México, y tomó una postura de ataque contra aquellos que se oponían a la renovación y a la modernidad. También vemos la ausencia de la lógica explicativa. No hay nexos gramaticales ni descripciones u anécdotas u ornamentales. Según Maples, se busca relacionar o fundir términos de comparación tan alejados que producieran sorpresa o expectación. Pretendía atraer a los jóvenes hacia un arte moderno y revolucionario, y se enfocaba en construir una sociedad artística. El grupo no tuvo arquitectos ni urbanistas, pero los poetas y pintores estridentistas hicieron de la ciudad moderna su principal y más productiva obsesión estética, al punto de que llegaron a concebir la utopía de Estridentópolis. Sí, por favor. En este movimiento fue encabezado por Manuel Maples Arce, y a este se sumaron otros más intelectuales como pintores, poetas, escritores, periodistas y fotógrafos. Por lo que en 1922, recuerden que este movimiento empezó entre los años 20, este movimiento estridentista ya tenía numerosos intelectuales que compartían inquietudes creativas, como los escritores Germán Litz Azurbide, Arqueles Vela, Salvador Gallardo, Luis Quintanilla, pintores como Ramón Alba de la Canal, Jean Charlotte, Leopoldo Méndez, Fermín Revueltas, Rafael Sala. También escultores como Guillermo Ruiz, Germán Cueto, y fueron colaboradores suyos Diego Rivera, y fotógrafos como Tina Modotti y Edward Weston. Pero los principales son
como son los que aparecen en la pantalla, que es Manuel Maple Arce, que es el iniciador del movimiento, nació en Papantla en 1898 y falleció en 1981. Una de sus obras más destacadas y que representan este movimiento son los andamios interiores de México, además de otras obras como Urbe, Metrópolis, etc. Como todas las vanguardias, él manifestó las ideas estridentistas mediante manifiestos que llevan por nombre Actual número 1, Actual número 2 y número 3. Después sigue Germán Litz Arzurbide, quien nació el 31 de mayo de 1898 en Puebla y fallece el 17 de octubre de 1998. Fue un poeta y revolucionario mexicano. Se dice que fue revolucionario porque se unió a la lucha contra las tropas de Porfirio Díaz en la época de la Revolución Mexicana. Sus obras más destacadas son Plebe Poesía Anarquista, Mueran los Gachupines, Esquina Poesía Estridentista. Y cabe destacar que él junto con Maple escribieron o plasmaron el manifiesto Actual número 2. Por último tenemos a Arqueles Vela, que fue un periodista, poeta y narrador, ensayista mexicano, quien nació el 2 de diciembre de 1899, fallece el 25 de septiembre de 1975, y su obra más conocida estridentista fue La señorita etcétera, además de obras poéticas como El sendero gris, libros de narrativa como El café de nadie y Un crimen improvisional. La siguiente, por favor. Y allí es lo que les dije, en este movimiento entran otros colaboradores o participantes. Y la siguiente. El estridentismo se vio reflejado porque emerge de una sociedad con ideas nuevas de la revolución industrial. Bueno, el estridentismo emergió de una sociedad con nuevas ideas derivadas de la revolución industrial, que trajo como consecuencias cambios en la cotidianidad que afectó en los rubros relacionados en el espacio de opinión y el estilo de vida. Estas transformaciones de vida fueron difundidas por medios impresos, principalmente revistas ilustradas. Estas eran las encargadas de difundir la idea del progreso que se estaba dando. Los medios impresos fueron un soporte para puntualizar los rezagos y los grandes problemas sociales que en esta época se vivían. Las revistas funcionaron para una buena circulación de imágenes y construcción de representaciones socioculturales. Horizonte fue la revista. Horizonte fue la revista que más reflejaba el contexto histórico-social en el desarrollo de esta vanguardia. Dentro de ella se encontraban las inquietudes y el punto de interés donde se enfocaba la opinión pública. En 1921 irrumpió con la hoja volante Actual número 1, redactada y firmada por Manuel Maple Arce. Inicia el gesto más atrevido y escandaloso de la literatura moderna, ya que destruía a los patriarcas de la literatura nacional. En su segunda publicación, Actual número 2, incluye poemas de Pedro Echeverría,
quien fue el primer intelectual que acudió al llamado de Maples. A partir del actual número 3, la última de estas hojas El actual número 3, que es la última de estas hojas volantes aparecidas, se comienza a advertir un espíritu de homogeneidad vanguardista, y es a partir de aquí donde la crítica comienza a tomar en serio los postulados de la nueva generación intelectual. Pero no es hasta el 15 de julio de 1922 que aparece el primer libro de vanguardia escrito y publicado por Manuel Maples Arce, que es Andamios Interiores, obra que inaugura en este país una nueva temática con una visión y un lenguaje moderno y vanguardista que nunca antes se había visto en las letras nacionales. La publicación y la traducción en inglés de Urbe, con el título de Metrópolis, es de importancia histórica, porque fue el primer libro de poesía de un mexicano traducido al inglés y también por tener una importancia notable en la literatura mexicana. Se cataloga como uno de los libros más sobresalientes del movimiento. Por último, uno de sus miembros más destacado, Germán Azurvide, lo describe así: el estridentismo se llamó así por el ruido que levantó a su derredor. ¿Qué fue lo conseguido? Sacudir el ambiente. Si no se admiten dioses literarios, fue nuestra irreverencia la que los arrojó de los altares. Eso sería todo de nuestra parte. Muy bien, un favorzote, ¿podrías repetir lo que acabas de decir como característica esencial del estridentismo? Esto último, por favor. Sí, claro. El estridentismo se llamó así por el ruido que levantó a su derredor. ¿Qué fue lo conseguido? Sacudir el ambiente. Si no se admiten dioses literarios, fue nuestra irreverencia la que los arrojó de los altares. Muchas gracias. Chicos del grupo, ¿alguien que tuviera alguna pregunta o algún comentario? ¿No? Entonces, esta es una de las vanguardias también, bueno, el creacionismo es ya una vanguardia creada o surgida, desarrollada en Hispanoamérica, junto con el estridentismo. Y al estridentismo le agregamos que no solo pertenece a Hispanoamérica, sino que a México, nosotros como parte más bien de Hispanoamérica. Es la única vanguardia mexicana, como ya se dieron cuenta todos ustedes, y pues de ahí también la importancia de que podamos entenderla, porque pues va a tratar de reflejar o va a tratar de criticar, ya no en general o no solo en general, su desacuerdo contra la realidad de todo el mundo de principios del siglo XX, sino que también va a criticar la realidad de nuestra sociedad del México de los 1900, de los años primeros del siglo XX, pero ahora en México. Muy bien, ¿qué cosa plantea el estridentismo? Le pedí a su compañera que repitiera lo último porque en eso radica el estridentismo. ¿Qué es ser estridente? Pues ruidoso, llamativo, hasta molesto de lo fuerte que se escucha, ¿no? Y ellos hacen eso, precisamente llamar la atención, generar ruido a su alrededor. Lo más importante de esta vanguardia es que trataban de romper los cánones establecidos aquí al interior de México, de los escritores
que copiaban la literatura de Francia. Estamos hablando de los años 1910 o 1902, perdón, antes de la revolución y luego durante el proceso revolucionario. Los escritores, no todos, pero regularmente los escritores mexicanos no generaban literatura propia de nuestro país, copiaban mucha de la literatura de Europa, sobre todo de los románticos europeos. Entonces, no había novelas propiamente que expresaran la realidad que México estaba viviendo en ese entonces. De ahí deriva pues la importancia de esta corriente que protesta contra estos autores considerados como dioses y a los que todo mundo pues seguía, porque además no había otra literatura. Recordemos que desafortunadamente también las letras y muchas veces el arte pues tampoco se desarrolla propiamente entre los sectores más bajos de la sociedad. Se da también entre los sectores que tienen alguna posibilidad pues de instruirse para poder desarrollar arte, para poder desarrollar literatura. Y bueno, en el caso concreto de esta época, pues los estridentistas lograron su cometido. A través de generar este ruido estridente, ruidoso y hasta molesto, hicieron que México y el mundo volteara a verlos. Y ellos que planteaban, ¿para qué cosa querían llamar la atención? Pues ellos esencialmente criticaban que el movimiento revolucionario no hubiera cumplido con las expectativas generadas al pueblo. Ellos que criticaban, pues que a pesar de tantas vidas, que a pesar de tanta violencia, que a pesar de tanto desastre nuevamente cargado sobre el pueblo, la revolución no le había dado, sobre todo a los campesinos y a las clases bajas, lo que le había prometido. La revolución estaba en deuda con el pueblo, porque a pesar de ese gran suceso histórico, de ese movimiento bélico, pues la situación en México no había cambiado. Y eso también lo sabemos nosotros. Sí hubo detonaciones sociales, sí hubo protestas, sí hubo levantamientos, mucha sangre y muchos muertos, pero la situación de las clases sociales desprotegidas en el país desafortunadamente no cambió radicalmente. Es decir, la revolución le quedó a deber al pueblo mexicano. Y eso es lo que planteaban los estridentistas. Y trataban de llamar la atención para decirle esto como una bofetada al gobierno. No cambiaron las situaciones, la situación del pueblo, sigues en deuda y pues el resto de los mexicanos debemos seguir exigiendo un nivel de vida mejor para todos. Ese es en esencia el planteamiento de los estridentistas. Si se dieron cuenta en las características que también manejan sus compañeros, dicen que ellos apoyaban el desarrollo y el progreso de México y luchaban contra el conformismo, es decir, no seguir permitiendo que la vida siga igual. Y si bien es cierto que el movimiento revolucionario quedó a deberle al pueblo mexicano, pues de todos modos no podía seguirse quedando la sociedad cruzada de brazos, tenía que hacer algo. Y cuando menos los estridentistas protestan, ponen en alto su grito. No me acuerdo si lo mencionaron, pero por ahí tenían un grito de guerra, que decían ellos que era su grito de guerra, que era que viva el mole de guajolote. Y a través de ese grito ellos como que llamaban la atención del resto de la sociedad. Era algo completamente salido de los cánones establecidos socialmente y además eso de que vive el mole de guajolote, pues es también algo muy típico de nuestro país, muy representativo de los mexicanos que utilizaban para llamar la atención y poderle decir a la sociedad, no estamos de acuerdo con esto,
No queremos que sigan las cosas iguales y los llamamos también a ustedes a protestar. Ellos lo hacen a través del arte, ellos no toman las armas y salen a luchar a través de un movimiento revolucionario, pero lo hacen a su manera, a través de la literatura o de la palabra, que es la forma en la que ellos también pueden y lo hacen y protestan contra esta situación difícil que sigue siendo el México de los años 1900. ¿Qué más? Ellos querían crear una sociedad mejor, un modelo social que veían como más o menos desarrollado en Jalapa. Ellos se fueron a Veracruz, se empezaron a reunir aquí en la Ciudad de México, en un café, no recuerdo cómo se llama, y empezaban a reunirse, pero en realidad el movimiento surge como tal en Jalapa, como bien dijeron sus compañeros. El gobernador de Jalapa era amigo de Manuel Maples Arce, y él les brinda ayuda, les brinda apoyo para desarrollar este movimiento, y por eso se van para allá a Jalapa. Y Jalapa es una ciudad muy bonita, no sé si haya aquí entre sus compañeros gente que sea originaria de allá. Es una ciudad tradicional colonial muy bonita, y ellos lo veían como el ejemplo de lo que debía ser todo México, ¿no? Era como, por eso le llaman Estridentrópolis, porque era como el ejemplo y donde ellos nacen y surgen como vanguardia. Entonces, ya dijimos, criticaban a los escritores que se les reconocía como dioses, pero que no reflejaban la realidad de México, sino que copiaban de Europa. Y pues creo que en esencia más o menos es eso. La obra el libro que publica Manuel Maples Arce, que es Andamios Interiores, este título refleja mucho. ¿Qué cosas son los andamios? Pues son como un armazón que está hecho de tablas, planchas metálicas con tubos, y que se levanta debajo de un techo o las paredes para trabajar en la construcción, precisamente. Entonces es como una metáfora, ¿no? De cómo se puede construir una sociedad nueva. Nuevamente, probablemente mucha gente no la entendió, era difícil de comprender, difícil de asimilarla a fondo, mucha gente no estuvo de acuerdo con ellos, como con el resto de los vanguardistas. Decían, no, pues es que no puede ser algo tan desordenado, tan sin lógica, pero bueno, dentro de lo difícil que pudiera ser conocer a fondo la vanguardia, de todos modos el valor histórico de todas ellas es su protesta contra los estragos de las guerras en general, contra los desastres o contra la degeneración que ellos consideraban que estaba sucediendo en el ser humano, contra la descomposición de la humanidad misma, y ponen en alto su grito de guerra a través del arte, y de ahí deriva la importancia, la trascendencia de conocer las características particulares de cada una de ellas, sobre todo de esta que se desarrolla en México. Pues no sé si más o menos les queda clara alguna idea, aunque sea general. Sí, Miss. Sí, profe. Sí. Bueno, nos vamos a ver el siguiente martes a las 8, y vamos a concluir con la vanguardia del existencialismo, y les propongo que le avancemos en nuestra lectura de los de abajo, y el martes mismo ya platicamos cómo vamos a evaluar, ¿les parece? Sí, Miss, ¿cuándo se supone que acaba este semestre? El Consejo Universitario sesionó ayer
y acordaron que concluye el 30 de octubre. Ah, ok. ¿Y cuándo empieza el otro? Creo que es el 30, espérame tantito, no se desesperen, voy a ver el calendario. Sí. Porque se supone que iba a concluir el 9, ¿sí se acuerdan? En una primera instancia iba a concluir el 9. ¿No, profa? El 7. Bueno, según yo íbamos a regresar el 7 de septiembre. Ajá, pero eso estaba sujeto a que hubiera semáforo verde. Ah, y no hay semáforo verde. Ajá, sigue siendo naranja. Sí. Entonces, ya se decretó que las clases de este semestre se concluyan en línea, definitivamente. Allí, no sé si Perlita me está escuchando, sí, porque ahorita te tocó la exposición, ¿verdad? Sí, maestra. Ahí si pudieras ayudarme, después me pongo en contacto contigo, pero hay que ver cómo le vamos a hacer con los chicos que definitivamente no se han conectado para ver cómo vamos a trabajar. Y bueno, supongamos que 7 o 9 concluía el semestre de octubre. Pero ayer sesionó el Consejo Universitario y dictaminó que concluye el 30, es decir, dieron unos días más precisamente para que trabajemos con los chicos que han tenido muchísimos problemas con el internet y que no se han podido conectar. Entonces, lo que quiero decir es que no es necesario, yo espero, voy a hacer una planificación para que concluyamos antes, en la medida de lo posible. O sea, no irnos hasta el 30 de octubre, pero si quieren lo platicamos en una siguiente sesión. Y el próximo semestre iniciaría según yo, inicia el 16 de noviembre. También en línea, ¿no? También en línea, sí. ¿Todo el semestre o va a ser como híbrido? Bueno, quién sabe, ¿verdad? Cuando menos de aquí a diciembre sigue en línea. Ajá. Y ya en diciembre tendrían que ir viendo si se modifica el semáforo. Pero mientras el semáforo no cambie, no vamos a poder regresar al campus central. Gracias, Miss. No, ¿de qué? De todos modos, si quieren, preciso bien el calendario y también lo platicamos en la siguiente sesión. Avanzamos en la lectura, concluimos con las vanguardias y platicamos el calendario y la forma de evaluar. ¿Les parece? Sí, está bien. Bueno, pues los dejo. Cuídense mucho. Nos vemos el martes y que estén muy bien. Cuídense, por favor. Gracias. Igualmente, profe. Gracias. Hasta el martes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Adiós.